Feliz sábado, queridos hermanos, amigos, visitas en este lugar. Es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta mañana con todos ustedes. Antes de comenzar, yo les invito a que nos comuniquemos con Dios en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de conocerte, el privilegio y tu palabra. También las profecías, tus enseñanzas y todo lo que tú nos has enseñado y mostrado en tu palabra. Te pedimos que ahora tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que tus santos ángeles nos acompañen en este tema, para que cada persona que lo vea y lo escuche pueda ser llenada del Espíritu Santo, acercarse más a ti y también a tu verdad que está en la palabra de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estudiamos la segunda parte de las falacias del dispensacionalismo, que es una interpretación profética futurista de la Edad Media. Hace aproximadamente 100 años salió un folleto, en realidad salió una serie de artículos de un hermano que se llamaba V.J. Young, en la revista de la Verdad Presente. Y en aquel entonces, como hace 100 años atrás, estaba ingresando con fuerza estas nuevas interpretaciones proféticas del futurismo al mundo cristiano, evangélico, protestante. Y es ahí que hace 100 años ya hubo una fuerte resistencia a eso con un escrito está, con la palabra de Dios, para desenmascarar los engaños que encierra. La Biblia dice que debemos nosotros probar los espíritus si son de Dios. Debemos ser como los bereanos, estudiar cada día si las cosas realmente son así. La Biblia dice que no debemos creer en cualquier persona o espíritu, porque muchos falsos cristos y profetas han salido por el mundo. Es por eso que debemos estudiar en la Biblia, en la palabra de Dios, las sagradas escrituras, para estar seguros y para que nadie nos pueda engañar. Por eso Dios nos dio su palabra. Entonces, yo les quiero hablar acerca de la invención de los dispensacionalistas, de que existen dos diferentes clases de santos. Ellos han dividido la familia de Dios en dos grupos. Los santos celestiales, así los llaman, que son los cristianos que han aceptado a Jesucristo, y los santos terrenales, que son los judíos que han rechazado a Cristo y están sin el Mesías. Así que ellos, ya que han creado dos clases de santos, lo que no es bíblico, han también creado una teoría de dos venidas. Es decir, una venida de Cristo y una aparición. Ahora, yo les quiero leer una cita de los futuristas para que ustedes vean cómo ellos piensan. La diferencia entre la venida del Señor y su aparición es que en la primera, es decir, en la venida, viene por sus santos, y en la segunda viene con sus santos. Así que han dividido la familia de Dios en dos grupos de santos y han creado dos venidas de Cristo. Una venida, una aparición. Y las dos son como dos etapas de la venida o del retorno de Cristo. En primer lugar, ellos piensan y creen en una venida secreta para los santos celestiales. Porque ellos piensan que 7 años antes que viene Jesucristo habrá un rapto secreto. Y esa venida secreta se lleva a los cristianos al cielo en un rapto secreto.
Y luego pasan 7 años y hay una aparición con estos santos que tras haber sido raptados al cielo 7 años después, retornan con Cristo a la tierra. Eso es la forma como ellos se han inventado estas cosas y piensan que estos santos al retornar ya con Cristo en su venida, gobernarán sobre los santos terrenales, es decir, sobre también los judíos y el pueblo hebreo que habrá en aquel entonces aceptado al Mesías. Ahora, la teoría esta del rapto secreto, que es creída hoy en día por millones de cristianos en todo el mundo, ellos creen que antes que venga Jesucristo, pues habrá este rapto secreto 7 años antes, y ahí será la manifestación del anticristo, habrá tribulación en la tierra, pero a nosotros no nos afecta, según ellos, porque ya habremos sido raptados, ya estaremos con el Señor en el cielo. Por lo tanto, esto no nos afecta a nosotros. Entonces, esto lleva a la cristiandad a estar en una falsa seguridad, porque no se preparan. ¿Para qué prepararse para la tribulación, confrontar a la bestia, el anticristo, su marca, el 666? Si los cristianos, los supuestos santos celestiales, ya habremos sido raptados antes. Entonces, escuchen muy bien cómo ellos piensan y las incoherencias que esto conlleva. ¿Cómo podría ser una venida si lo que ellos plantean son 2 venidas? Porque ellos plantean un rapto secreto, los cristianos desaparecen, van con el Señor al cielo, a un lugar que Él tiene preparado por ellos. Ahí se celebran las bodas y tras 7 años se vuelve a reunir con ellos y retornan a la tierra. Entonces, aquí no estamos hablando de una venida, estamos hablando de 2 venidas distintas y separadas por 7 años y para diferentes categorías de personas. Ahora, algunas incoherencias de estas teorías. Número 1, si los santos al morir, supuestamente, como se cree en el cristianismo popular, van a estar con Jesús, ¿cómo se puede decir que viene por ellos? Ustedes saben que hoy en día en el mundo cristiano existe una teoría de la inmortalidad del alma, muy ligada a lo que es el espiritismo. Y creen que cuando alguien fallece, su alma, su espíritu, se va al cielo y ya está en la presencia de Dios gozando ahí. Pero bíblicamente no es así. Y su propia interpretación dispensacionalista lo contradice. Porque si los santos fueron ya al cielo como espíritus al morir al cielo y dejaron sus cuerpos atrás en la tumba, ¿por qué después de cientos de años o de miles de años de estar en el cielo como espíritus, por qué habrían quererlos de nuevo y de vuelta a sus cuerpos en el día de la resurrección? No habría ningún sentido. Otra incongruencia, ¿y por qué habría una resurrección meramente de cuerpos si sus almas, sus espíritus ya están en el cielo? Incongruencias tremendas, incompatibles con las Sagradas Escrituras. Otra de las incongruencias, el remanente que ellos piensan que será arrebatado al final en este rapto secreto, deben llevar sus cuerpos. Ellos piensan que en el rapto secreto de repente desaparecerán millones de cristianos. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquella? Han desaparecido. Así piensan. Pero si se irían, pues según su teoría se van en cuerpo, ¿cómo nadie los vería subir o desaparecer al cielo? Grandes problemas sin respuesta en las teorías falsas del dispensacionalismo. Ahora, yo les quiero hablar que bíblicamente sí existen 2 venidas de Cristo, pero la primera ya fue hace 2000 años. Es cuando Él vino a la tierra
Él vivió 33 años. Él hizo su maravillosa obra del Mesías para salvarnos. Él murió en la cruz del Calvario. Luego Él resucitó, ascendió al cielo y prometió volver. Y esa venida, ese retorno, es su segunda venida. Su retorno. Eso es totalmente bíblico. Pero no está subdividido en 2 venidas y apariciones en un lapso de 7 años, ¿no? Vamos a leer un poco en la Biblia. Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, tanto de judíos como de gentiles, de todos aquellos que lo aceptaron, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. El retorno de Jesucristo, lo que esperamos, la gloriosa esperanza de la venida de Jesús. Entonces en Juan 12:32 dice, Jesús dice, si fuere levantado de la tierra a todos, tanto judíos como gentiles, los atraeré a mí mismo. Eso pasó hace 2000 años cuando Cristo murió en la cruz. Desde entonces Él es el mayor imán de la historia porque atrae a las personas hacia Él. Las personas son atraídas hacia Jesucristo porque Él es el único que les puede dar perdón, salvación, resurrección, vida eterna, esperanza, verdad. Es algo hermoso. Entonces tenemos una promesa. Esta promesa ya viene desde el Génesis. Ya en Génesis 3, versículo 15, la primera profecía bíblica nos habla de que vendría una simiente, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Vendría el Salvador que pondría fin al pecado y al problema de la rebelión. Entonces, en Isaías 53, versículo 5, dice que Él, refiriéndose a Cristo, fue herido por nuestras rebeliones. ¿Dónde ocurrió eso? En la cruz del Calvario. Y ahí es donde Él tomó el pecado del mundo encima de sí mismo para poder darnos el perdón porque Él murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Ahora, la Biblia aclara que Cristo volverá. Y cuando Él vuelva, va a destruir la serpiente y su simiente por siempre. Porque este gran conflicto también terminará. Finalmente el diablo y sus ángeles caídos y todos los malvados con ellos se perderán. Y ahí se concluirá este gran drama del pecado, de la historia del pecado. Ahora les quiero hablar una tipología muy importante para entender y realmente desenmascarar estas teorías del rapto secreto. Escuchen muy bien esto. En Levítico capítulo 16 nos habla de que cada año en la antigüedad había un sumo sacerdote que en el día de la expiación del pecado, el día del juicio, del perdón, todo eso, este sumo sacerdote, él salía del santuario sin pecado para bendecir al pueblo. Esto era una prefiguración de esa venida de Cristo. Cuando Cristo retorne, como leímos antes en Hebreos 9:28, cuando Él vuelva por segunda vez sin relación con el pecado. El gran sumo sacerdote Jesucristo del Nuevo Testamento, el perfecto sumo sacerdote, volverá. Tras luego haber salido del santuario celestial, volver al planeta Tierra. Y miren, Salmos capítulo 50, versículo 3, nos habla, vendrá nuestro Dios. En Juan 14, 1 al 3 nos enseña Jesús, vendré otra vez. He ido a prepararles mansiones, pero así yo volveré para llevarles conmigo. Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando vemos la ascensión al cielo, y los ángeles aparecieron a los discípulos que lo vieron subir al cielo, dijeron, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. La gran promesa, lo que nosotros esperamos, el retorno de Cristo. Y en Apocalipsis 22, versículo 20, 3 veces en un versículo menciona la promesa: vengo pronto, vengo en breve. Así que aquí la Biblia no enseña nada de una venida y una aparición con 7 años intermedio, entre ellos rapto secreto. No, no, no. La Biblia habla de un arrebatamiento, sí. En el mismo momento del retorno de Jesucristo. En un mismo momento cuando Cristo vuelve, ahí las tumbas se abrirán. Será el día de la resurrección de los muertos, los que están descansando en la tumba, que fueron a la muerte creyendo en Jesucristo, con esa confianza en su Creador, en Jesucristo. Volverán a la vida en el día de la resurrección, ahí en el retorno de Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que no habrá 2 etapas de la venida o del retorno de Cristo. No, no, no. Es uno. Ahora, ¿cómo vendrá Jesús? Los rapturistas, dispensacionalistas, futuristas dicen que Cristo vendrá en secreto. Por eso hablan de un rapto secreto. Todo el mundo está ahí caminando y de repente, ¡pum!, los santos desaparecen. ¿Qué ha pasado? El rapto secreto. Eso es lo que ellos enseñan, lo que estamos viendo, que no es bíblico. Pero ¿qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que existe un retorno abierto y visible. Nada de secreto. Al contrario. Vamos a ver la evidencia. Recordemos el sumo sacerdote, que es un tipo de la venida de Cristo que había salido del santuario para bendecir al pueblo. En el antiguo día de la expiación, lo que se repetía una vez al año, en la antigüedad, en el pacto antiguo del Antiguo Testamento, para repetir una vez cada año y memorizarnos bien cómo será el retorno de Cristo, para que nadie se equivoque. Durante cientos de años se repetía cada año para que cada uno no se confunda y no se equivoque. Entonces, en el antiguo día de la expiación, tras haber borrado los pecados del pueblo, el sumo sacerdote salió del templo y apareció sin pecado para bendecir al pueblo. Y esto era una aparición, una venida abierta y visible. No era para nada en secreto, al contrario, todos estaban presentes y viendo. Tanto los israelitas como los extranjeros que estaban ahí en el campamento lo vieron. Entonces salió del templo el sumo sacerdote y los que no participaron del servicio, los que se mantuvieron en rebelión, en pecado, eran cortados del pueblo. Era el día del juicio. Los hijos de Dios preparados para recibir la bendición. Y aquellos que no habían preparado, que habían rechazado, tuvieron que morir. Entonces, el retorno de Jesucristo será el cumplimiento de esa historia que se repitió tantas veces en el Antiguo Testamento. Todos verán venir a Jesucristo, judíos y gentiles. La Biblia dice en Apocalipsis 1, versículo 7, todo ojo lo verá. Toda la humanidad, no importa en qué país del mundo estés, de qué religión seas o ateo, no importa. Todo el mundo volverá a ver a Jesucristo. Lo mismo enseña Mateo 24, versículo 30, cuando Cristo retorne. ¿Y qué pasa con los malvados? Dice la Biblia que los inconfesos de sus pecados serán cortados. Los salvos serán llevados con el Señor. El arrebatamiento, vida eterna. Y los que habían rechazado la invitación, los que habían permanecido tercamente en pecado, en rebelión, cortados. Saben, no solamente el retorno de Cristo será visiblemente, la Biblia inclusive dice será audiblemente, nada secreto. Al contrario, Salmo 50, versículo 3 dice, vendrá nuestro Dios y no callará.
Y dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, muy importante pasaje, el Señor vendrá con voz de mando. El original lo traduce inclusive como con un grito fuerte. Vendrá con voz de arcángel y que vendrá con trompeta de Dios. Ahora, así descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. Retorno de Cristo, resurrección de los muertos. Un mismo momento, evento. ¿Y será esto en secreto? Nada secreto, más al contrario, lo que acabamos de ver es el versículo más ruidoso de toda la Biblia. Aquí nos muestra tres formas del ruido: voz de mando, voz de arcángel, trompeta con Dios. ¿Ustedes alguna vez han escuchado tocar una trompeta? Sí, aquí mismo muchas veces se toca la trompeta. ¿Y la trompeta se escucha lejos? Yo creo que es uno de los instrumentos que más poderoso suena a la distancia. Por eso también se utiliza, por ejemplo, en ejércitos, para que a lo lejos se escuchen las señales que da la trompeta. Así que Cristo vendrá, dice la Biblia en Mateo 16:27, con sus ángeles celestiales y con sus santos. Primera Tesalonicenses 3:13, con gran sonido de trompeta para reunir a sus elegidos, dice Mateo 24:31. Entonces, queridos hermanos, amigos, nada de secreto, nada de oculto, lo que inventaron los futuristas dispensacionalistas, los rapturistas. Inclusive hay un versículo donde Jesús advierte de este engaño del futuro. Recuerden que en Mateo 24 Jesús habla varias veces acerca del tiempo del fin y advierte que vendrán falsos cristos y falsos profetas. Y él habla ahí de su venida y de su retorno. Y en ese contexto dice Jesús en Mateo 24, 26 y 27, si alguien dice está en tal lugar o en tal el Cristo, no vayáis y no creáis, ¿no? Porque luego dice, porque la venida de Cristo será como un rayo de oriente a occidente, es decir, universal, visible, y un rayo viene acompañado con un trueno. Entonces, así será. Y entre las cosas que Jesús advierte, Él dice, si alguien les dice, está en los aposentos, no creáis. ¿Y saben lo que son los aposentos? Los cuartos secretos. No, Cristo no viene en un cuarto secreto, en secreto, así, invisible. No. Así que la Biblia es muy clara. Cristo retorna y ahí se da la resurrección de los muertos y juntamente con ella la transformación para que los hijos de Dios salvos lleguen al cielo con un cuerpo glorificado, incorruptible e inmortal. Así dice la Biblia. Si lo leen en Filipenses 3:20, recibiremos un cuerpo glorificado como tuvo Jesucristo en su resurrección. Y también dice en 1 Corintios 15, del 51 al 55, donde nos habla del retorno de Cristo y de la resurrección, nos dice que en ese momento recibiremos nosotros un cuerpo incorruptible e inmortal. ¡Qué hermoso! Entonces, como verán, no hay dos venidas con 7 años de diferencia, no hay rapto secreto, no hay dos clases de santos que ellos se inventaron. No, eso no es bíblico. Ahora sigamos adelante. ¿Cuáles son los efectos de la venida de Cristo? Primero veremos los efectos sobre los justos. Un poquito ya lo hemos visto. Recibirán un cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal, realmente hermoso lo que nos espera. Pero, ¿qué dice la Biblia? Habla y Jesús compara su venida con el tiempo de Noé y con el tiempo de Lot. Y él compara su retorno, será como los días del diluvio. La gente estaba en sus cosas, no se estaban preparando
estaban en los placeres seculares, en tantos negocios del mundo. Estaban rechazando el mensaje porque Noé decía, viene un diluvio, viene, hay que prepararse, hay que entrar. La gente no lo creía, lo rechazó y pues cuando vino el diluvio, ¿quién se salvó? Solo esa familia que entró lealmente por fe al arca y que habían preparado el arca. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué dice la Biblia? Vino el diluvio y se los llevó a todos, así dice. Y luego dice Cristo, así será cuando Cristo venga. Estamos en Lucas 17, del 26 al 37. Y luego Jesús compara también con Sodoma y Gomorra, las ciudades impías. Y también ahí dice, Lot y su familia apenas salieron y luego cayó sobre esas ciudades fuego y azufre y los consumió a todos. Y Jesús nuevamente, así será en mi venida. Oh, qué poderoso. Así que debemos estar entre aquellos que serán rescatados, los que esperan a Cristo, los que se preparan para su venida. Debemos estar en ese grupo, porque si estamos en el otro grupo, vamos a morir. Entonces yo les quiero seguir leyendo aquí en Lucas 17 los ejemplos que Jesús comienza a dar. Versículo 34. Habrá dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 35. Habrá dos moliendo. Uno será tomado y el otro dejado. Versículo 36. Habrá dos en el campo trabajando. Uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, los rapturistas, los futuristas dispensacionalistas interpretan esto diciendo, oh miren, aquí está la prueba. Esto es el rapto secreto. Miren, dos están y uno es tomado y desaparece y el otro sigue ahí. ¿Dónde está? Dos están moliendo y uno es raptado y el otro sigue ahí. Y dos están en el campo y ¡pum! Uno desaparece. Entonces, eso es uno de los versículos que ellos utilizan en sus prédicas para probar el rapto secreto. Pero no han terminado de leer. Solo leen lo que les conviene y lo sacan del contexto. Porque sigamos leyendo. El versículo 37, justo el siguiente versículo, después de explicar de Jesús, vienen los discípulos y preguntan, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Ellos quieren saber, ya sea ¿dónde son los que son llevados o dónde estarán los que son dejados? Es la pregunta de ellos, ¿dónde están? Curiosos. Y Jesús en su respuesta explica todo con claridad. Él dice, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. ¿Y de quién está hablando Jesús? De los que fueron dejados. Porque aquellos que fueron dejados mueren. El uno que es llevado es el arrebatado, el que es rescatado y salvado cuando viene Jesucristo. Y el otro es el que muere, como en el momento del diluvio o en el momento de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y por eso la respuesta la encontramos también en Mateo 24, 28. Si ustedes leen ahí acerca del retorno de Cristo, Jesús habla que su retorno será como el rayo del oriente hacia el occidente. Y luego termina diciendo, porque donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Lo mismo, lo relaciona en un contexto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el retorno de Cristo con el cuerpo muerto y que las águilas y las aves se lo devoran? Son los que mueren en el retorno de Cristo. Son los que son dejados atrás. Son los que mueren igual como en el tiempo de Lot o en el de Noé. Entonces, esto es exactamente lo que describe Apocalipsis 19 en los versículos 18, 17 y 21, donde nos habla de la gran cena de Dios. Les dije como tarea en sus casas van a leer Apocalipsis 19, la gran cena de Dios. Ahí nos habla que Jesucristo retorna con sus santos ángeles a la tierra. Millones de ángeles en caballos blancos. El retorno de Cristo, su venida, el día de la resurrección, pero también de la perdición de los impíos.
del fin. Y en ese capítulo, ¿saben lo que dice en el versículo 17 al 21? Dice que la humanidad que va a venir, a Cristo venir, que lo va a ver, se opondrá. Habla de la gran batalla del Armagedón. Y ahí dice que los impíos morirán. Y ahora habla de que los aves del cielo, las águilas, las aves inmundas, se comen sus carnes. Es exactamente la misma descripción, pero ahí con más lujo de detalle. Yo les quiero dar un ejemplo y mostrarles que arrebatamiento y ser tomado es exactamente la misma cosa. Porque uno podría quizás especular, la Biblia habla de un arrebatamiento, pero aquí habla otra palabra. Uno es tomado, el otro es dejado. Les quiero mostrar que este ser tomado se refiere al momento del arrebatamiento. Y tenemos el ejemplo en la misma vida de Jesucristo. Miren aquí conmigo. Apocalipsis 12, versículo 5, nos habla de Jesucristo, que después de haber sido muerto, y dice, y haber resucitado, es arrebatado para Dios y para su trono. ¿Okay? Apocalipsis 12:5, Jesús arrebatado. Y cuando habla en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, de esta misma escena cuando Jesús está siendo arrebatado al cielo, los discípulos lo ven ir, dice, los ángeles, así como ha sido tomado de vosotros, así volverá. Así que son sinónimos. Arrebatado, tomado, es lo mismo. Está ejemplificado aquí en los dos pasajes que hablan de la resurrección y del arrebatamiento de Cristo al cielo. Así que también en la Biblia pudo haber dicho aquí, uno será arrebatado, el otro será dejado. Lo mismo, tomado, arrebatado. Así, la gran pregunta es cuáles serán los efectos de la venida de Cristo sobre los impíos. Hemos leído lo que pasa con los justos. Los impíos, dice, serán destruidos, morirán, como en el ejemplo del diluvio, Sodoma y Gomorra. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 8, inclusive dice que morirán con el resplandor de su venida. Los impíos, qué poderoso. Apocalipsis 6, versículos 14 y 16, habla de aquellos en su desesperación en el retorno de Cristo que dice, montes y peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está viniendo. Ahí dice también que todo monte, toda isla fue removido, el cielo se desvanece como un pergamino. ¿Saben lo que es esto en el retorno de Cristo? Es el fin del mundo. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo 28, 20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mundo tendrá un fin. Ya tuvo uno en el diluvio. Se viene un segundo fin del mundo en el retorno de Cristo. Así que aquí también se destruye por completo otra de las teorías y de las enseñanzas del futurismo dispensacionalista. Porque, como vimos en el tema pasado, ellos creen que cuando Cristo venga, ¿qué pasa aquí en la tierra? ¿Habrá un reinado de paz de 1000 años? ¿Recuerdan? No es bíblico esto. La Biblia enseña, Apocalipsis 20, que estos 1000 años estaremos en el cielo. Tras los 1000 años volveremos. Y luego habrá la recreación, el juicio ejecutivo final, la recreación de los cielos y la tierra. Es otro tema. Pero aquí vemos que la enseñanza bíblica del retorno de Cristo nos muestra que será el fin del mundo. No habrá aquí un reinado terrenal en la tierra como nos predican, como una esperanza terrenal. No. Iremos a la Canaán celestial. Cuando Cristo venga, Cristo ni siquiera va a tocar tierra, dice la Biblia. Seremos arrebatados hacia Él, hacia el cielo, hacia el aire, dice la Biblia. Y además Jesús dice en Juan 14, 1 al 3, que cuando Él vuelva, vendré para llevarles a donde yo estoy, porque les he preparado un hogar, mansiones. Así que
hay que estudiar nomás la Biblia para estar en la verdad. Sigamos leyendo. ¿Qué dice San Pedro acerca del retorno de Cristo? En el capítulo 3, en los versículos 10 al 12, muy fuerte. Dice que cuando el Señor vendrá como ladrón en la noche, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos se fundirán. Oh, son palabras mayores. Fin del mundo. Y la Biblia dice en Lucas 21:33, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que nosotros no debemos tener la ilusión de un reinado terrenal. Todas las profecías lo contradicen una y otra vez. Si ustedes estudian Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, ustedes van a ver que la verdad bíblica es la esperanza en el reino eterno de Dios, no en reinos terrenales. La tierra ya está acabada. Lo que necesita la tierra es una recreación. Nuevos cielos, nueva tierra. Así lo vio profecías Isaías, el profeta Isaías, lo vio el profeta Juan en el Apocalipsis, lo vieron. San Pedro lo vio. Y nosotros también debemos creer eso y saber que Dios va a recrear las cosas. Otra de las falacias de los rapturistas, de los futuristas dispensacionalistas es la siguiente. Quizás también han escuchado esta en algún momento. La Biblia habla que Cristo vendrá como ladrón en la noche. ¿Han escuchado? En muchos lugares. Pero los futuristas creen, los rapturistas, que eso significa que es el rapto secreto. Vendrá como ladrón en la noche. Es decir, de repente desaparecerá el raptado 7 años antes del retorno verdadero de Cristo en el arrebatamiento, en el rapto secreto. Pero cuando la Biblia habla acerca del que Cristo viene como ladrón en la noche, no significa que viene en secreto y habrá un rapto secreto, no, sino significa que Cristo viene repentinamente e inesperadamente. Vean conmigo, 1 Tesalonicenses 5, versículo 2. También 2 de Pedro 3, versículo 10. Ahí ustedes pueden leer que en qué sentido viene Cristo como ladrón en la noche. En el sentido de que viene repentina e inesperadamente. Pero por si acaso, para la mayoría, no para todos. Porque la Biblia también dice que nosotros debemos velar para que este momento no venga para nosotros así sorprendentemente, sino los que velan no se van a sorprender. Para nosotros que nos preparamos, que estudiamos las profecías, la Biblia, el retorno de Cristo no será una sorpresa. Más bien sabemos, las señales están ahí, tiene que venir pronto. Y cuando venga, aquí estamos, aquí te hemos esperado. Muy gran diferencia. Pero lean ustedes esto de que debemos velar en Lucas 12, 31 al 40 y en Mateo 24, 42 al 51. ¿Saben? Ese tema es tan importante y yo menciono los pasajes, pero ustedes lo pueden volver a ver y poner pausa. Y ahí transcribir los versículos y leerlo una vez más. De todas maneras, dice ahí que debemos nosotros velar y ser siervos vigilantes para que cuando venga, dice, nos halle velando. Y les quiero ahora mostrar un versículo más que destruye por completamente la teoría de que Cristo como ladrón en la noche podría de alguna manera ser utilizado para justificar el rapto secreto 7 años antes. Y el versículo está en Apocalipsis 16, versículo 15. Es un pasaje acerca de las 7 postreras plagas. Antes que Cristo venga, hay las 7 postreras plagas. Y en la 6ª plaga, justo inminentemente antes que Cristo venga, se presenta Cristo diciendo, yo vengo como ladrón. Así que el hecho de venir como ladrón de la noche, la Biblia lo presenta hasta el momento inminente antes de su venida durante la 6ª plaga.
Pero según los rapturistas, este rapto secreto ocurre antes de la tribulación, antes de la bestia, antes de la marca, antes de las plagas y todo. Así que la Biblia, cuando uno la estudia, uno puede encontrar la verdad y no dejarse llevar por falsas teorías. Así que cuando Cristo venga, habrá 5 clases de personas. Y yo les voy a hablar de esas 5 clases de personas y les voy a decir que debemos estar solo en una de las 5 clases de personas. Habrá, por un lado, los que no saben que Cristo volverá, que no les interesa, que simplemente quizás lo escuchan, pero ahí están. El segundo grupo, los burladores, los que ridiculizan la segunda venida de Cristo. De ellos hablan segunda de Pedro 3 y 4. Los que se burlan. Tú con tu retorno de Cristo y se hacen la burla. Y no, esto nunca va a ocurrir. Hay un tercer grupo, los rapturistas secretos, que como hemos visto, piensan que 7 años antes ahí serán raptados, pero hemos visto ya toda la evidencia bíblica de que eso es una falacia. Cuarto grupo, los siervos infieles. Los que dicen, mi Señor se tarda en venir. Mateo 24, 48 al 51. Son siervos infieles. Sí son siervos del Señor, pero infieles. Sí creen que va a venir, pero no, eso es para largo. Quizás en 500 años, quizás en 300. Pero yo viviré mi vida feliz. No me importa mucho eso. Y luego hay un quinto grupo y ahí sí debemos estar nosotros. Los siervos leales de Apocalipsis 22, 20 que dicen, amén, sí, ven Señor. Los que están velando, los que aman la venida, los que la predican, los que creen en ella, los que se preparan, los que no están en tinieblas, los que para ellos no vendrá repentina, inesperadamente, porque estarán velando, felices. Ahí debemos estar nosotros. ¿Y saben? Así como los futuristas crearon estas interpretaciones que acabamos de ver de 2 grupos de santos y todas sus justificaciones para el rapto secreto, esas teorías y interpretaciones falsas del tiempo del fin, porque esto recién surgió hace 200 años en la iglesia cristiana, entonces esto trajo como fruto más errores. Un error lleva al siguiente error. Es una cadena de errores y de malinterpretaciones. Les voy a decir la siguiente. 2 días de descanso. Les quiero leer lo que piensan y creen los dispensacionalistas. Y bien, una cita de los hermanos de Plymouth de Inglaterra, que eran los primeros que permitieron que estas cosas futuristas de la pluma jesuita, del jesuita chileno Lacunza, y luego basado también en Ribera de la Edad Media, fueron los primeros en introducir eso al cristianismo, y fue en Inglaterra, los hermanos de Plymouth, y también ahí estaba uno de los líderes, John Nelson Darby, porque todo esto fue introducido ahí. Ya. ¿Y qué dice la cita de esa época? Ellos creen, el día del Señor no es el sábado, el Shabbat, ¿no? El sábado, dicen, era el 7º día, pero el día del Señor es el primer día de la semana. El sábado fue dado a un pueblo terrenal, a los judíos, porque ellos dividieron en pueblo terrenal y pueblo celestial. Y su observancia fue prescrita bajo las más severas penas por desobediencia, pero el día del Señor es guardado por un pueblo celestial, por los cristianos, sin requisitos legales ni sanciones. El sábado era para Israel y el día del Señor para la iglesia. Listo. 2 días de descanso. Uno para los judíos, recuerden el tema anterior, bajo la gracia, bajo la ley, y ahora el pueblo celestial, los cristianos bajo la gracia, domingo, ellos sábado. Así ellos en la mente dividieron las cosas
Y eso es algo muy tremendo. Yo les quiero contar lo siguiente. El sábado del Señor, el Shabbat, el del séptimo día, el que recibió bendición y santificación y reposo divino desde la creación, desde el Génesis, desde siempre, él siempre ha sido llamado el séptimo día, el día de reposo, el Shabbat. Pero en la antigüedad, las civilizaciones desde Babilonia, ellos elevaron el primer día de la semana como día del sol, el famoso dies solis en el Imperio Romano, el día del sol, donde adoraban al sol invicto, ¿no? En Roma, en el imperio. Y esto fue elevado a ley religiosa en el año 321 por el emperador Constantino. El dies solis, el día del sol, el primer día de la semana. Ahora, en el 383, es decir, unos 60 años después, bajo otro emperador romano que se llamaba Teodosio, el nombre fue cambiado de dies solis a dies dominicus. Y eso viene del término día del Señor. Así que el día del sol fue camuflado en el día del Señor. ¿Qué es Señor? Supuestamente el Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo muy impactante. Ocurre que el diccionario Webster lo describe así. Pero primero la cita del dispensacionalismo. El día del Señor no es el sábado. El día del Señor es el primer día de la semana. Así se enseña. Pero ¿de dónde surgió esto? El diccionario Webster dice claramente que el primer día de la semana se llama domingo. ¿Y por qué? ¿De dónde surge ese término domingo? Domingo significa del Señor o el Señor. Llamado así porque este día estaba antiguamente dedicado al sol o a su adoración. Por lo tanto, domingo fue el domingo de Baal. Baal, día del Señor, con sus términos sinónimos. ¿Saben lo que significa Baal? Significa Señor. Entonces, la antigüedad, cuando hablaban de Baal, eso traducido Baal es Señor. Y Baal era la divinidad también relacionada al sol. Entonces, Baal significa Señor o amo o dueño. Y inclusive el famoso Porfirio del Imperio Romano, en una oración al sol, lo llamó el Dominus Sol, es decir, el Señor Sol. Los romanos adoraban al sol y para ellos era su Señor. Baal, el Señor. Pero esto no era el Señor Jesucristo, sino el Señor Dios Sol. Por eso el dies Sol fue camuflado como dies Dominicus, día del Señor. ¿Pero qué Señor? El Señor Baal, el Señor Dios Sol. No el Señor Jesucristo. Y ahora les voy a demostrar de que lo que les estoy diciendo es absolutamente así. 2 días de descanso en el futurismo, divididos como acabamos de ver. Ellos dividen a los santos en los terrenales, los judíos, y los cristianos, el pueblo celestial. Dice que para los judíos era el sábado bíblico de Dios y dicen que para los cristianos es el domingo, el día del sol que se originó en el paganismo y que fue luego desarrollado más en el seno papal. Yo les quiero leer una cita bastante fuerte del Manual Bautista, de la Iglesia Bautista. Miren esto. Dr. Edward Hiscox, autor del Manual Bautista, habla del domingo y dice: qué pena que el domingo venga marcado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del Dios del Sol.
luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y legado como una herencia sagrada al protestantismo. Oh, muy claro, el hombre por lo menos se dio cuenta, qué pena que Domingo viene pues del profundo paganismo y luego fue bautizado como algo cristiano. Ahora, lo curioso es que lo que pertenece a las filas del paganismo, en este caso el sol, el día del sol, fue elevado a una posición celestial. Y lo que pertenece a lo celestial, en este caso el santo sábado de Dios, fue relegado a una posición terrenal. Oh, el sábado es para los judíos, ellos están bajo la ley, nosotros bajo la gracia, el domingo. Entonces, así se ha creado en el dispensacionalismo toda esta ruptura que estamos viendo. Pero ¿cuál es el genuino día del Señor? Pues ustedes lo pueden leer en Génesis 2, 1 y 3. Dios descansó porque bendijo y santificó el séptimo día. De los 7 días, solo uno hay que recibe bendición, santificación y reposo. Es como si tuvieras 7 vasos, 6 vasos llenos de agua, el séptimo tiene zumo de naranja. Solo en el séptimo tienes ese color, ese sabor y esas vitaminas. Aunque tú tomes toda tu vida del primer vaso, nunca vas a obtener lo que Dios depositó solo en el séptimo. Muy importante. Entonces, Isaías 40, versículo 28. Dios no descansó por agotamiento. Algunos piensan que el sábado es el día de descanso porque 6 días has trabajado y ahora estás agotado, ahora tienes que descansar físicamente. No. ¿Cuándo fue creado Adán y Eva? En el 6º día. ¿Y cuándo fue su primer sábado, su primer día de descanso? Al día siguiente. Fueron creados en el 6º día, vieron la hermosa creación de Dios y ¡pum! Entraron al día de descanso. No es por agotamiento físico que nos fue dado esto. Fue por una lección, una bendición espiritual. Marcos 2, versículo 7, Jesús dijo, el sábado fue hecho por el hombre, no el hombre por el sábado. Aquí dice 2 cosas. Número 1, que el sábado fue hecho. Y la pregunta es, ¿cuándo fue hecho? En la creación, en el séptimo día. Así que el sábado es desde la creación y fue hecho ¿por quién? ¿Para quién? Para el hombre. ¿Y quién existía en esa época? Adán y Eva. Les fue entregado a los primeros seres humanos. No como hoy en día interpretan, no, el sábado era para los judíos, era para los hebreos. No. El sábado fue hecho, dice Jesucristo. ¿Cuándo? En la creación. ¿Para quién? Para el hombre, para la humanidad. Y dice, y no el sábado, y no el hombre para el sábado. Eso es algo muy hermoso. Yo cuando era niño no entendía bien esto. ¿Qué significa esto? El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es como un misterio ahí. Y se resuelve de esta manera. Un ejemplo hermoso. El sol fue hecho para la tierra y no la tierra para el sol. ¿En qué beneficia la tierra al sol? En nada. ¿En qué beneficia el sol a la tierra? Le da luz, calor, fotosíntesis, ¿no? ¿En qué beneficia el sábado al hombre? Porque el sábado fue hecho por el hombre. Nos da bendición, reposo, santificación. ¿En qué el hombre beneficia el sábado? En nada. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso la enseñanza de Jesús. Y luego dice una y otra vez en el Antiguo Testamento que el séptimo día es reposo. En Éxodo 20:10, para Jehová tu Dios. ¿Para quién es el sábado, el día de reposo? Para Dios. ¿Quién descansó en el séptimo día? Dios. Es su día de descanso y nos lo entregó a la humanidad. Y miren qué hermoso. Y no, como vimos antes, no porque Él requiere descanso, sino porque Él quiere compartir con nosotros tiempo. Imagínense, Dios debe estar muy ocupado, ¿no? Pero dedicar un día de la semana a nosotros, ¡wow! ¡Qué honor para la humanidad! Ahora, vosotros guardaréis, dice en Éxodo 31:13, mis sábados. No dice vuestros sábados, los sábados de los judíos. No.
mis sábados, son los sábados de Dios. Miren aquí, Isaías 58:13. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Oh, ¿de quién es el sábado, el día? Del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado. Y es lo que justamente Jesús dijo en Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ahí está, lo pueden leer directo. ¿Cuál es el día del Señor? ¿El sábado? Entonces, el primer día de la semana, al ser llamado también día del Señor, ¿de qué Señor será? Del Señor Dios Sol, de Baal, camuflado con un manto de cristiandad. Y la Biblia dice claramente en Mateo 6:24, no podéis servir a dos señores. Tenemos que tomar una decisión. ¿A qué Señor sigo? ¿Al Señor Jesucristo del sábado? ¿O sigo al Señor del domingo? Del primer día de la semana, del día del paganismo, del día del sol, camuflado como si ahora fuese un día de santidad cristiano. Entonces son tremendas decisiones. Todo aquí se trata de verdadera o falsa adoración. Por eso la Biblia, en el gran mensaje de los 3 ángeles a la humanidad entera, dice que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un evangelio eterno, mensaje universal. Y este mensaje significa retornar al Creador, el que hizo todo en 6 días y en el 7º día descansó. Eso es el llamado a la humanidad para volver al verdadero Creador, al verdadero Señor, a la verdadera ley, a la verdadera interpretación profética, a la verdadera enseñanza bíblica, al verdadero conocimiento de qué es y cómo va a ser el retorno de Cristo, a la verdadera comprensión profética de cuál es el arrebatamiento verdadero que viene junto con la resurrección, la transformación, de que iremos al cielo con el Señor, que no habrá aquí un reino terrenal. ¿Saben? Hay tanta riqueza aquí de comprensión. 1 Corintios 10:21, quiero ir terminando con esto. Dice que no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Oh, el Señor tiene su mesa, los demonios tienen su mesa. Un Señor aquí, un Señor allá. Nosotros debemos estar con el Señor Jesucristo, el Creador de los cielos y la tierra. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. Y con la bendición de Dios, habrá una tercera parte de las falacias del dispensacionalismo para terminar de responder las cosas que han quedado inconclusas. Que Dios nos bendiga. Amén.
Queridos hermanos, amigos, todos los que vieron este tema, les quiero invitar para que sigan estudiando la Biblia, profundicen, escudriñen, no se queden con un conocimiento superficial, lean, estudien, si algo no lo entienden, profundicen. Es tanta riqueza que encontramos en la Biblia y sobre todo lo más importante es que no estemos engañados. Sobre todo ahora en la recta final de la historia humana, cuando hay tantos vientos de doctrina, interpretaciones proféticas. Jesús nos había advertido de estas cosas. La única salvaguardia es un escrito está, que conozcamos bien la Biblia y cada enseñanza tiene que ser y encajar perfectamente. No puede haber contradicción en ella. Si encontramos que hay incongruencias, que hay contradicciones, que hay cosas que se fuerzan para hacer decir al texto algo que no dice en su contexto, hay que rechazar. Necesitamos una sana doctrina y en la Biblia Dios nos la dio para que estemos en la verdad. Que Dios nos bendiga. Quiero terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, porque podemos entender con bastante sencillez y claridad las cosas, para que podamos estar en la luz que tú nos diste, para que cuando tú vengas nosotros estemos velando, que no estemos en tinieblas, más al contrario, podamos ser de aquellos que anuncian esta gran verdad, estos grandes acontecimientos que vendrán, para advertir al mundo y también para que muchos más estén en las filas correctas, en la salvación. Y eso es algo, Señor, que te pedimos que tú puedas realizar en todos nosotros. Te damos gracias. Te pedimos el perdón por nuestros pecados y que nos guíes a todos y nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.